Mateo capítulo 14, del versículo 34 al versículo 36. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Leemos la pasión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 14, 34. Dice, y terminaron la travesía, vinieron a tierra, ¿de dónde? De Genezaret. Yo no soy el único que lucho para decir esa palabra. Amén. 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, ¿qué hacían los hombres? ¿Pero qué hacían los hombres? En el versículo 35 dice, ¿cuándo qué? Cuando le conocieron. Amén. Sí enviaron también, pero primero que dicen lo conocieron. Right? Dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los que, los enfermos, versículo 36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Y cuántos? Todos. Y todos los que lo tocaron quedaron ¿qué? Sanos. Aleluya, gloria a Jesús por eso. Amén, aleluya. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar. Señor Jesús, ahora Señor, tomamos, Señor, autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sobre todo, Señor, potestad del enemigo, toda distracción, todo temor, toda duda, toda incredulidad, Señor, lo atamos, toda enfermedad, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que este es, Señor, tu jardín, este es tu casa, este es tu lugar y aquí se hace lo que tú quieres que se haga, Señor Jesús. Ten libertad de hacer lo que tú quieras hacer, moverte como tú te quieras mover, Señor. Diremos lo que tú quieres que digamos, haremos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Seremos quien tú quieres que seremos, Señor. No nuestra voluntad, pero tu voluntad, Señor Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. El tema de esta noche, amén, es simple, es lo conoces. ¿Cuál es el tema? Lo conoces. Amén. Dígale que está al lado, dígale, lo conoces. Amén, lo conoces. Amén. Y estamos leyendo el libro de Mateo 14, versículo 34. Y me llama mucho la atención esta parte de la escritura. Y me llama mucho la atención esta parte de la escritura porque la verdad cómo todo sucedió. Y vamos a entrar en el mensaje. Dice el versículo 34, dice, terminando la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Entonces vinieron a esta aldea de Genezaret. No la confundamos por Nazaret, porque Nazaret es diferente. Nazaret fue donde Jesús creció, pero este lugar no era Nazaret, era Genezaret. Y lo que me llama mucho la atención es el versículo 35. Amén. Que dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Entonces Jesús llegó a esa aldea. Él venía con sus discípulos. Y cuando él llegó a esa aldea de Genezaret, dice que los hombres que estaban en esa aldea le conocieron. Amén. Le conocieron. Y lo que me llama mucho la atención es que esa palabra conocieron es mejor traducida como reconocieron. ¿Por qué? Porque cuando hay una diferencia en conocer a alguien y reconocer a alguien. ¿Me explico? Amén. Hay una diferencia entre conocer a alguien y reconocer a alguien. Cuando uno reconoce a alguien es porque han tenido un impacto con esa persona. Es porque algo ha pasado que ha hecho una memoria sobre esa persona. Amén. Es por eso que cuando pasan los años y usted ve a alguien de que le da una mirada a alguien y dice, se me hace parecido. Y algo ¿de dónde lo conozco? ¿Dónde lo conozco? Y está pensando en las memorias. Y algo pasó con esa persona que le hizo a usted una memoria. Que cuando lo vio, algo lo reconoció. Y para los hijos de Dios, amén, la memoria le entra. Amén. Porque aquí no maldecimos, aquí bendecimos. Amén.
Nadie que va a perder la memoria aquí. Amén. Aquí nadie va a perder la memoria, porque somos hijos e hijas de Dios. Eso es para los impíos, no es para la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, y cuando el Señor nos da la memoria y nos acordamos, oh, ya sé dónde lo reconozco. Amén. Y si es una buena memoria, se le acerca y le dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Si es una mala memoria, lo ignoramos. Amén. Amén. Ustedes son iguales. Amén. Y entonces, al reconocer a alguien, es cuando tiene una experiencia con esa persona. Tiene una memoria con esa persona que lo hace que uno lo reconozca. Que hace que uno realmente lo reconozca. Que es diferente de solo conocer a alguien, de escuchar algo de alguien. Por ejemplo, yo conozco a Barack Obama. Yo sé quién es, pero yo nunca he ido a su casa. Yo nunca he tenido un encuentro con Barack Obama. Gracias a Dios. Amén. Entonces es diferente conocer y reconocer a alguien. Alguien que ha tenido una experiencia con esa persona, que ha tenido una memoria con esa persona, que ha tenido un impacto con esa persona. Entonces esa es la palabra que está refiriéndose aquí. Amén. Cuando está hablando de estos hombres de aquel lugar. Entonces cuando Jesús llegó a esa aldea de Genezaret, estos hombres se les prendió el foco. Estos hombres, saber dónde, saber de qué manera habían tenido una experiencia con Jesús. Tal vez tenían un tío, un familiar que Jesús sanó o algo, pero habían tenido ellos una experiencia con Jesús al punto que cuando vieron a Jesús lo reconocieron y dijeron, yo sé quién es él. Y mire qué tremendo es esto. Mire qué tremendo es esto. Que dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Entonces estos hombres, cuando cualquier memoria que ellos tenían de Jesucristo, dice que les prendió el foco y dijeron, sana a los enfermos. Vamos a aprovecharlo. Y corrieron a traer a todos los enfermos. Aleluya. Necesitamos más gente así, amén. Aleluya. Y me encanta eso. Dice, y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron. Digan todos. Todos. ¿Saben lo que significa todos en el griego? Todos. Por eso lo traducen a todos. ¿Saben lo que significa en el hebreo? Todos. Por eso lo traducieron en todos. Aleluya. Mucha gente se goza. Amén. Gócense, hermano. Estamos en la casa del Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa todos? Todos. No 90%. No 70%. No mitad de ellos. No una parte. No solo 10%. Todos. Todos los que ellos trajeron a Jesucristo, Jesucristo los sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Todos. No a 10%, no 90%, no 80%. Todos los que trajeron, Jesús los sanó. Entonces, en otras maneras, en el vocabulario de ahora, right, el vocabulario cristiano de ahora, se llamaría un avivamiento de sanidad y milagros. Entonces pasó un avivamiento de sanidad y milagros en ese pueblo de Nazaret. Porque cuando Jesús llegó, estos hombres reconocieron, se les prendió el foco y dijeron, ese sana a los enfermos, vamos a traer a todos los enfermos. Y cuando entendemos, cuando la manera que podemos entender es la diferencia, es cuando hablamos de Nazaret, que fue donde Jesús creció. Y dice la palabra que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Porque ellos no reconocieron quién era Jesús. ¿Vemos la diferencia? Ellos conocían a Jesús. Ellos vieron a Jesús nacer.
crecer, porque él creció en Nazaret. Pero ellos no lo reconocieron a Jesucristo. Mientras este pueblo de Genezaret, que era un pueblo chiquito, inmediatamente cuando lo vieron, hey, trae a todos los enfermos. Inmediatamente, cuando uno reconoce a una persona, actúa dependiendo a cómo lo reconoce. Actúa dependiendo a cómo tiene esa memoria. Right? Yo lo acabo de hablar. Si tiene una mala memoria, pues lo ignora. Pero si tiene una buena memoria, vaya, oye, ¿cómo estás? Entonces, el encuentro, el impacto que tiene, eso provoca la acción. Y aquí vemos de que estos hombres, esa reacción, ese impacto que tuvieron de Jesús, los causó a ellos a ir y a traer a todos los enfermos. Entonces, ese pueblo tuvo un avivamiento de sanidad. En ese pueblo no habían enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús los sanó todos. Entonces, ¿qué me demuestra eso? Eso me demuestra que importa que yo reconozca a Jesús. Importa que yo reconozca quién es Jesús. Importa que yo tenga un impacto, una experiencia con Jesucristo. Porque si no tengo esa experiencia, me va a pasar como le pasó a Nazaret. Que no todos los enfermos se sanaron. Imagínense eso. Imagínense si usted viviera en Nazaret y usted tiene un familiar que está enfermo. ¿Cómo se sentiría usted? Jesús creció a 2 cuadras y no sanó a mi mamá, no sanó a mi papá. Mientras en aquel pueblo de Genezaret todos se sanaron. Entonces, ¿eso quiere decir de que Jesús es injusto? No, Jesús no fue injusto. Como Él se apareció en Nazaret, Él también se apareció en Genezaret. La diferencia fue que en Genezaret lo reconocieron. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es necesario reconocer a Jesucristo. Es necesario tener un impacto, tener una experiencia con Jesucristo. Porque entonces uno se va a perder de cosas en su vida. Así como se perdió de cosas Nazaret. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Y quiero ir a otro ejemplo que me llamó mucho la atención, que está en 1 Samuel capítulo 17. Y esa historia toda la conocemos. Y es la historia de David y Goliat. Y lo que me llama la atención es de que cuánto tiempo Goliat había ido a desafiar al pueblo de Israel. ¿Quién aquí sabe cuántas veces había ido Goliat a desafiar a Israel antes que llegara David? ¿Quién aquí sabe? No se preocupen, yo les digo. 40 días. Amén. 40 días. 40 días. Y entonces este gigante iba a desafiar al pueblo de Israel 40 días. Imagínense. Cada día iba Goliat y lo desafiaba y ellos tenían temor y huían. Pero un día había un joven ahí que ni estaba ahí para pelear. Él iba a llevar comida. Right? Muchos dirían, llegó al tiempo adecuado. Amen. Pero no, eso no era cierto. No es que llegó al tiempo adecuado. La diferencia era que David reconoció quién era su Dios. La diferencia era que David reconoció quién era su Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando David escuchó a Goliat, él dijo, ¿quién va a ir a pelear con él? David estaba convencido que alguien tenía que callarle la boca a este gigante. David estaba convencido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre David y los demás soldados? No todos servían a Dios. No todos eran parte del pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál era la diferencia? Más bien los demás soldados eran entrenados.
tenían armas, sabían pelear. David no tenía armas. David no estaba entrenado en la milicia. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que David reconoció quién era su Dios. David reconocía quién era su Dios. David no tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Porque él sabía que su Dios era más fuerte que ese gigante. Él sabía que su Dios lo iba a librar. Él sabía que Dios no iba a dejar que el enemigo lo pisoteara. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios. ¿Y cómo lo conocía? Lo vemos cuando él habló con Saúl. ¿Qué dice? Añadió David: Jehová, que me ha librado de la mano, de la boca del león y de la mano del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Experiencia, encuentro. David tenía un encuentro. David tenía una experiencia. Él había estado en peligro con ese león. Él había estado en peligro con ese oso. Él tenía esa experiencia. Y él vio lo que él escribió en el libro de Salmos, que dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él lo experimentó. Él lo vio. Así como aquellos hombres en Genezaret, cuando vieron a Jesús, dijeron: este sana a los enfermos. Vamos a atar a todos los enfermos. De la misma manera, David conocía a Dios. Conocía quién era su Dios. Había experimentado quién era su Dios. Y es por eso que David no tenía en su mente duda de que Dios iba a pelear por él. De que Dios iba a vencer a este gigante. ¿Cuál era la diferencia entre David y el resto del pueblo de Israel? Ellos no tenían esa experiencia con Dios. Ellos no reconocieron quién era Dios. Ellos no reconocieron quién era Dios. Les doy un ejemplo bien práctico. Es como cuando uno va a un restaurante a comer y le acaban de pagar y sabe que tiene dinero. Es un buen sentimiento, amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Va al restaurante, sabe que tiene dinero. Amén. Y si usted es como yo, usted dice: pidan lo que ustedes quieran. Está a mí, yo lo cubro. Porque tengo dinero, amén. Porque me acaban de pagar, porque entró el bill, amén. Y yo sé que la tarjeta no me va a salir mal. Y no, ustedes pidan caro, amén, porque me acaban de pagar. Esto tiene una confianza que usted lo puede pagar. Pero lo comparo a otro ejemplo, como cuando ustedes van a comer y no tienen dinero y no le han pagado y dice: ay, que pida ensaladas. Y hasta está sudando la comida y la disfruta. Pues, ay, ¿qué tal si no me va a salir la tarjeta? ¿Amén? Hay que mantener bajo de $20. ¿Amén? Es lo que sería, ¿me entienden? Han estado ahí. ¿Amén? Pero no, ya no vamos a estar así, para la gloria de Dios. Y mire qué tremendo es eso. La confianza que tenemos en lo que tenemos. Entonces esa fe ya existe en nosotros. Eso no es algo nuevo. Eso ya existe en nosotros. Si sabemos que podemos pagar el bill, que tenemos para pagar el bill, no tenemos duda de ordenar lo que sea, porque sabemos que tenemos para pagarlo. Así se sentía David. David sabía: no importa si es Goliat, no importa si es un rey, no importa si es un león, no importa quién sea, yo sé que Dios me va a proteger. Yo sé que Dios va a pelear por mí. Yo sé que Jesús no he visto justo desamparado, que Él está conmigo, que Él va a pelear por mí. Porque David tenía una experiencia con Dios. David tenía un encuentro con Dios. Es por eso que David reconoció quién era Dios. Es por eso que se atrevió a decir: ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar a Dios? ¿Quién es este filisteo? ¿Por qué? Porque David había tenido una experiencia con Dios. Él sabía quién era su Dios. Entonces vemos en estas dos historias que importa que tú conozcas quién es Jesús. Importa que tú tengas un encuentro con Cristo Jesús. Importa. Porque si no, van a venir más gigantes.
Así como Goliat. Van a venir gigantes y van a venir a amenazar a tu vida. Y si tú no reconoces quién es Jesús, si tú no has tenido una experiencia con Jesucristo, si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, ¿qué crees? Vas a ser como el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Huyeron. Sin pensarlo lo leí. El impío huye cuando nadie lo está persiguiendo. El pueblo huyó porque no tenía ese encuentro con Dios. Y déjame decir, si tú no tienes ese encuentro con Jesucristo, si tú no conoces a Jesucristo, no conocer su nombre, conocer quién es, todos pueden saber eso. Hasta los impíos conocen quién es Jesús. Amén. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 19 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 23. Amén. Romanos capítulo 1, del 19 al 23. Amén. Y esa pasión, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hablando del impío, que no tienen excusa. Todos conocen que hay un Dios. Tiene que haber un Dios. Solo es abrir los ojos y podemos ver de que hay un Dios. Alguien tuvo que crear todo esto. Esto no fue un accidente. Es muy perfecto para ser un accidente. Amén. Si se pone a estudiar el cuerpo humano es muy perfecto para ser un accidente. Es muy perfecto. La manera que un niño nace en el vientre es muy perfecto para ser un accidente. ¿O cuándo usted ha visto un accidente perfecto? Nunca. Entonces es evidente que hay un Dios. Y dice aquí en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En nuestra manera se está diciendo de que esta gente conocen a Dios, pero no glorificaron a Dios, pero no decidieron aceptar a Dios, no decidieron tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro por medio de Jesucristo. Negaron a Jesús. Decía un evangelista, ¿cuál es el peor pecado? Y decía el evangelista, tú puedes matar a alguien y todavía ir al cielo. Tú puedes robar y todavía ir al cielo. Pero ¿sabes qué pecado tú puedes hacer y no ir al cielo? Negar a Jesús. Si tú niegas a Jesús, cualquier otro pecado se te puede ser perdonado. Si tú te arrepientes y te apartas, encontrarás misericordia. Porque servimos a un Dios de misericordia, de amor, de perdón. Pero hay un pecado, el cual no se te puede ser perdonado. Y ese es negar a Jesucristo. Eso es negar a Jesucristo, porque Dios fue revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que dice la palabra de que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que tenga un encuentro con Él,
que decida experimentar con Jesucristo, tener una experiencia, una relación con Jesucristo. Que decía decir, yo decido seguir a Cristo, yo decido darle mi vida a Jesús, yo decido entregarle mi corazón a Jesús. Pero el mundo decidió no hacer eso, decidió no entregarle el corazón a Jesús, decidió no entregarle la vida a Jesús, decidió negar a Jesús. Y por eso que dice que siendo sabios, quisiendo ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Y eso estamos viendo ahora más que nunca. Y no tengo que predicar, ustedes lo pueden ver. Ahora más que nunca. Vemos a jóvenes metidos a tiendas. Y los bien sabios se andan grabando. Mira, me estoy metiendo en la tienda. Sabios, en su propia opinión. Se están grabando, ¿y qué pasa? Que tal vez en el momento no los agarre la policía. Pero un mes después ya anunciaron cuántos ya arrestaron. Van a su casa y los arrestan. Necios. Necios. ¿Por qué? Porque han negado a Jesucristo. Y yo soy los jóvenes porque yo soy medio joven, ¿verdad? Pero ¿qué tal los adultos? ¿Saben que el consumo de alcohol ha incrementado como locamente en esta pandemia? ¿Por qué? Porque voy a tomar para que me sienta bien. Mentira el diablo, necios. Necios. Se creen sabios, pero necios, dice la palabra. ¿Por qué? Porque han negado a Jesús. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, es leve. Jesucristo mismo dijo, si necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Pero han decidido negar a Jesús. Han decidido negar su salvación, negar su descanso, negar su paz. ¿Para qué? Para elevar su cerveza, elevar su licor. ¿Y qué pasa? Que las familias se destruyen, los niños se destruyen, los problemas se destruyen, las finanzas se destruyen. O usted dígame a una persona que es alcohólica, que por ser alcohólico fue bendecido financieramente. Nadie. Más bien quedan peor, porque así es el pecado. El pecado lo cega a uno. Es por eso que es necesario predicar de Cristo Jesús. Es necesario predicar el evangelio, porque hay gente que están en las calles ciegos, tienen ojos, pero no pueden ver. Creen que hay una solución en algo que los va a destruir. Ellos saben que lo está destruyendo, pero no pueden parar, no lo pueden dejar, porque están atados, porque negaron a Jesucristo. No tuvieron esa experiencia con Jesús. Pero Jesús dijo en Lucas 4:18, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para hacer a los cautivos libres. Aleluya. Servimos a un Dios que rompe cadenas. Le servimos a un Jesucristo que puede sacar a los alcohólicos del vicio, puede sacar a los drogadictos de las drogas. Aleluya. No hay nada imposible para Jesús. Aleluya. Por eso es que es necesario hablar de Jesús. Es necesario hablar de Jesús. Aleluya. Pero vamos a lo que estaba diciendo. ¿Qué pasa cuando los gigantes se levantan en nuestras vidas? ¿Qué pasa con el gigante, el Goliat se levanta en tu vida? ¿Qué pasa con el gigante se levanta en mi vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es por eso que el tema de esta noche es, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Porque es necesario que conozcas quién es tu Salvador, que es Jesucristo. Y si no es Jesucristo, hoy va a tener la oportunidad de que Él sea tu Salvador. Es Jesucristo.
Es necesario que tengas un encuentro con Jesucristo. Es necesario que conozcas quién es Jesucristo. Es necesario que tengas una experiencia con Jesucristo, porque gigantes van a venir. Gigantes van a venir. Y algo que me estaba tocando mucho el Señor el viernes, cuando estaba meditando en la historia de David, es que yo platicaba con el Señor y yo decía: Señor, pero es que David llegó al tiempo adecuado. Es que David llegó al tiempo adecuado para salvar al pueblo de Israel. Y el Señor me decía: eso no es completamente cierto. ¿Cómo? Eso no es completamente cierto. Porque así como yo usé a David, yo podía usar a cualquier israelita. A cualquier israelita. ¿Qué significa eso? Significa que Goliat estuvo 40 días muy largo. Significa que Goliat no tenía que ir 40 días. Ellos podían ser libres en un día. Ellos podían ser libres en una semana. Al séptimo día, ellos podían ser libres. Goliat hubiera sido vencido. Pero ¿qué pasó? No había nadie que había reconocido a Jesús, que había reconocido a Dios. Y porque nadie había reconocido a Dios, nadie se atrevió a desafiar a Goliat. Cualquier israelita que se fuera levantado a desafiar a Goliat, Dios les hubiera dado la victoria. ¿Sabían ustedes eso? Dios les hubiera dado la victoria. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Si lo hizo por David, lo puede hacer por ti, lo puede hacer por mí. Él no hace excepción de personas. Él está buscando, dice que los ojos de Dios están buscando por la tierra para ver quién cree en Él. ¿Quién cree en Él? ¿Quién se atreve a decir: yo conozco a Dios? Yo conozco a Dios. Yo creo su palabra. Yo creo su palabra. Yo creo lo que Él dice acerca de mí. Yo creo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es necesario que tengamos una experiencia con Jesucristo. Es necesario que tengamos una memoria con Jesucristo. Porque entonces vamos a seguir huyendo de Goliat. No van a ser 40 días, van a ser 80 días. Y muchos ya saben, porque estamos en esa situación. Muchos saben, porque al escuchar mi voz, ustedes saben de que han estado atados por un problema, por años, por meses. Hay muchos que no pueden dormir. ¿Acaso Dios no es más poderoso que este gigante? ¿Acaso Dios no es más fuerte que esta atadura, que esta adicción? Claro que Dios es más fuerte. Claro que Dios es más fuerte. Pero está esperando que lo reconozcas. Está esperando que tú lo reconozcas. Y hoy en fe, si tú lo reconoces, Él te hará libre. Hoy Él te hará libre. Hoy Él te sanará. Hoy Él te dará esa experiencia. Porque no servimos a un Dios que es hecho por hombres. Servimos a un Dios que es real, que todo lo puede, aleluya, que es Rey de reyes, Señor de señores, que no hay nada imposible para Él. Si conociéramos el poder que usted tiene en Cristo, que yo tengo en Cristo. ¿Sabía que dice la palabra que si usted como hija, como hijo de Dios resiste al diablo, sabe que él tiene que huir? ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que ustedes tienen el poder de reprender todo demonio que está atacando a su familia? ¿Sabían eso? ¿Sabían que no tienen que vivir atados? ¿Sabían que no tienen que vivir enfermos? ¿Sabían eso? No tienen que vivir enfermos. Porque el Evangelio dice que Jesús tomó nuestra enfermedad. Entonces, o sea, la tomó o no la tomó.
O sea, la tomó, no la tomó. Si Él la tomó, entonces eso significa que yo no tengo que vivir enfermo. Usted mire los héroes de la fe. Usted mire, yo me sorprendo de estos grandes evangelistas que ya están con el Señor. Se me viene a la mente un evangelista que se llamaba Kenneth Hagin. Y él hacía entrevistas y él decía, yo nunca me enfermo. Y la gente, ¿cómo que nunca te? Claro, que te da para un dolor de cabeza o algo. Yo no me enfermo. Cuando me viene el dolor de cabeza, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Ahí está en la interview, no me queden a mí, miren en YouTube. Y tantos héroes de la fe que dicen, no me enfermo. Qué tremendo eso. Y no es ellos, es que han tenido una experiencia con Jesús. Es que ellos han conocido a Jesucristo. Es que cuando uno conoce a Jesucristo, no puede ser igual. Cuando uno conoce a Jesucristo, cuando viene el diablo con una mentira, cuando viene el gigante para decir, yo voy a destruir tu casa, yo voy a matar a tu casa, uno dice, imposible, porque Jesús ya la salvó. Imposible, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Entonces, si tú quieres destruir familia, tienes que pasar por Jesús. Y no lo va a hacer, y no lo puede hacer. ¿Sabían que ustedes tienen esa autoridad? Esa autoridad vive en ustedes. Dice el libro de Romanos que el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos vive dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Que dice que dentro de nosotros hay ríos de agua viva. No es necesario que un evangelista, que un pastor, que una iglesia vengan y pongan manos sobre mí. Él vive dentro de mí. Él vive dentro de mí. Por eso que es Jehová Rafa. Es el que me sana. Es Jehová Jireh. Es el que me provee. Yo les conté mi testimonio en la campaña, los que estuvieron acá. Yo le dije, Señor, si tú le das semilla al que siembra, yo te estoy creyendo por $1,000. $1,000 que no vengan de mi cheque para el fin del mes. Y el Señor lo hizo. Porque su palabra es real. Su palabra es viva y eficaz. Lo que Jesús dice, Él lo hace. Él lo hace. Él ha sanado mis heridas. Él ha rompido mis cadenas. Él ha cambiado mi lamento en baile. Cuando he estado débil, Él me ha dado fuerza. Y no hace excepción de personas. Si lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Si lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Si Él proveyó para mí, Él te puede proveer a ti. Y no solo para sobrevivir el mes, no, en abundancia. Porque Jesús y yo vine a dar vida y vida en abundancia. Muchos creen que Dios vino a castigarlos. Se sorprenderían las cosas que la gente piensa afuera. Dios nos está castigando. Dios está enojado conmigo. Dios está quemando California. Créame, Dios no está quemando California. Créame, Dios no está quemando California. Tengo ideas, pero no lo voy a decir. Después hable conmigo. Dios no está quemando California. Porque cuando Dios manda juicio, usted mire la palabra, cuando Dios manda juicio, nadie sobrevive a eso. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra? Porque Dios no juega con la gente. Cuando Dios hace algo, Él lo hace bien. Dios no mandó este virus. Va en contra de su naturaleza. Él vino a dar vida, no a dar muerte. Jesús lo dijo. Lo acabamos de leer. Él vino a dar vida y no muerte. Él no le quiere enseñar una lección con su enfermedad. No. Es un buen padre. Él lo ama a usted. Él lo ama demasiado para verlo sufrir. Cuando usted sufre, Él sufre. ¿Sabían ustedes eso? Cuando usted sufre, Jesús sufre. Porque Jesús los ama. Jesús los ama demasiado. Tanto que Él dio su vida por ustedes.
Dice el libro de Romanos que al tiempo adecuado Jesús vino a dar su vida por nosotros, siendo enemigos de Dios. Ahora imagínense que es parte de la familia. Más cuánto Jesús no va a hacer por usted ahora. Más cuánto Jesucristo no va a hacer por usted ahora. Si Él hizo todo cuando era su enemigo. Más cuánto ahora que es parte de la familia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso que dice el libro de Efesios que somos coherederos, sentados en lugares celestiales con Él. Es por eso que donde usted vaya, usted es bendecido. Los que están alrededor de usted son bendecidos. Porque Dios vive dentro de ustedes. Jesús vive dentro de ustedes. Pero es posible conocer a Dios y no tener una experiencia con Él. Por eso, ¿qué pasó lo que pasó en Nazaret? ¿Cuántos enfermos habían en Nazaret que no recibieron su milagro? Que no recibieron su milagro. Mas en cuanto este otro pueblo de Genezaret, todos se sanaron. ¿Y todo por qué? Porque unos hombres reconocieron que era Jesús. Reconocieron, este es Jesús. Vamos a traer todos los enfermos. Es por eso, antes, en este país, las iglesias era el centro de la ciudad. ¿Sabían eso? Cuando hacían las ciudades, la iglesia era el centro. La ponían en el centro porque todos iban a la iglesia. Ahora el centro no es la iglesia. Ahora el centro son los centros de moles, cines, estadios. Son el centro, el downtown. Antes el downtown, el centro de la ciudad era la iglesia. Si uno estaba enfermo, corría a la iglesia. Y después le daban al doctor. Miren cómo los tiempos han cambiado. ¿Ha cambiado Dios? No. Jesús no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios que lo hizo ayer lo puede hacer ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo está haciendo ahora. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Amén. Le pido hasta ahí si me puede ayudar. Amén. Voy a hacer dos llamados esta noche. Amén. El primer llamado que quiero hacer es para aquellos que no le han dado su vida a Jesucristo. Esto es más importante que todo, porque esa es la vida y la muerte. El mañana no es prometido. Para los hijos de Dios sí es. Pero si no eres hijo de Dios, estás a la suerte que pase. Pero hoy el Señor te ofrece la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús. Tal vez no estabas con Jesús, pero te apartaste. Tal vez nunca tú conoces quién es Jesús, pero nunca le has dado tu corazón. Nunca has dicho, yo voy a tomar una decisión para seguir a Cristo. Hoy yo te quiero dar esa oportunidad para aceptar a Jesús, para ser parte de esas promesas las cuales estaba hablando, de recibir a Dios como Señor y Salvador. Entonces, si tú quieres aceptar a Jesucristo en este momento, quiero que levantes tu mano ahí donde tú estás. Aleluya, aleluya. Veo esa mano, aleluya. No importa qué es lo que la gente diga alrededor, ellos no van a estar con uno en el final. Cuando estemos ante Jesús, ellos no van a estar ahí. Lo que importa es ahora. Ahora, hoy. Ahora es el tiempo de salvación, dice el libro de Romanos. Hoy. Hay alguien más. Alguien más que dice, hermano, yo quiero darle mi vida a Jesús. Que yo quiero dar mi vida a Jesús. Ahora yo quiero hacer mi vida correcto con Jesús. Aleluya. 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 Entonces quiero que todos cerremos los ojos y vamos a hacer esta oración. Repite esta oración conmigo. Amén. Acuérdate que no es de decir palabras. Las palabras se lleva el viento. Pero es lo que tú crees en tu corazón. Si hoy tú en tu corazón crees estas palabras, el Señor va a entrar a tu vida, te va a cambiar, va a romper todas esas cadenas. Amén. Entonces si eres tú, haz conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, yo vengo ante ti. Yo reconozco que soy un pecador. Ya no voy a correr. Ahora me entrego a ti. Te doy mi corazón. Te doy mi vida. Te doy todo lo que es mío. Lo pongo en tus manos. Perdona mis pecados. Límpiame de todo mal. Y ayúdame a vivir la vida que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén.